Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda en esta tarde. Sé que están deseando charlar, pero después podrán tener un ratito para poder seguir dialogando. Esta mesa redonda está destinada a trabajar uno de los ejes que articulan la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica y también este congreso, que es el que se refiere a bioética y educación. En este caso vamos a hablar de profesionalidad y valores de la organización. Lo que queríamos era hacer un análisis de cuál sería la manera o los modos más adecuados de promover esa idea de profesionalización, de profesionalidad o de, como se viene llamando últimamente, profesionalismo, término que debo decir que no me convence excesivamente. Y como ya han visto en nuestro lema, hablamos de valores y plenitud de vida, con lo cual pensábamos que también este era un espacio adecuado para pensar cómo promover valores, cómo educar en valores y, por tanto, cómo conseguir que nuestros profesionales, los que ya lo son y los que lo van a ser, es decir, los estudiantes, puedan ir adquiriendo determinados valores que consideramos que son los que definen y legitiman las actividades sociosanitarias. Para pensar sobre estos temas tenemos a tres ponentes que debo decir que estoy absolutamente encantada de que estén con nosotros y quiero empezar por agradecerles muchísimo que estén aquí colaborando y queriendo compartir sus ideas. Ya verán que son ponentes absolutamente de lujo. Voy a presentarlos a los tres y después tendremos ocasión de escuchar sus intervenciones. En primer lugar, les quiero presentar a Benjamín Herreros. Es director del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés, es médico especialista en medicina interna, doctor en medicina, licenciado en filosofía también, máster en bioética y máster en derecho sanitario. Trabaja en la unidad de medicina interna del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, donde es también presidente del Comité de Ética para la Asistencia Sanitaria. Es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y también en la Facultad de Biomedicina de la Universidad Europea. Coordina el Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Interna y es miembro del Comité de Bioética y Derecho Sanitario de Asisa. A continuación intervendrá Begoña Román, que es doctora en Filosofía, es profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña, vocal del Comité de Bioética de Cataluña, miembro del Comité de Bioética del Hospital de San Rafael y del Hospital Moisés Broggi, miembro de la Comisión de Seguimiento del Código Ético de la Federación Catalana de ONGs para el Desarrollo y miembro del Grupo de Investigación Aporía Filosofía Contemporánea, Ética y Política. Y en tercer lugar intervendrá Rogelio Altisent, que es médico especialista en Medicina de Familia y doctor en Medicina. Es graduado en Bioética por la Universidad de Monash, en Australia, presidente del Comité de Bioética de Aragón, profesor de la Universidad de Zaragoza, acreditado a titular. Es director de proyectos de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica de la Universidad de Zaragoza, coordinador del Grupo de Investigación en Bioética del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y coordinador del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Y a pesar de lo largos que son todos los currícula que acabo de leer, son nada más que algunas notas de algo mucho más extenso, porque cada uno de ellos tiene enormes publicaciones, trabajos de investigación y, como verán, es un absoluto lujo tenerles aquí. Así que muchísimas gracias y tiene la palabra Benjamín Herreros. Nos vamos a bajar, yo creo, para poder ver, ¿no? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la amable presentación, Lidia, y bueno, al Congreso por la invitación. Y la verdad es que viendo el programa yo creo que estos días aquí en Burgos vamos a disfrutar todos mucho. Cuando me encargaron esta ponencia, la verdad es que yo no soy ningún experto ni defensor, digamos, de la deontología. Me imagino que fue porque, hablando con Lidia, le comenté que estaba ahora en la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid y, como siempre, las relaciones entre la deontología, el campo profesional, de la profesionalidad, más que el profesionalismo, yo también lo prefiero profesionalidad más que profesionalismo, las relaciones con la bioética siempre son interesantes. Entonces yo creo que era un poquito esa discusión. Pero claro, esta mesa se encuadraba inicialmente dentro de un contexto de ética de las organizaciones
Y vamos a intentar encuadrar lo que sería la profesionalidad y concretamente la deontología dentro de lo que serían las organizaciones. Todas las organizaciones o todas las profesiones sanitarias se organizan y tienen normas escritas o no escritas. Y muchas veces quien ha servido para, de alguna forma, agrupar estas, de alguna forma, asociaciones, organizaciones profesionales, pues han sido, ya sabemos, los colegios profesionales. Los primeros que empezaron fueron en el campo de la medicina, pues en el siglo XIX, y luego después todas las profesiones sanitarias se han ido sumando al campo de las colegiaciones y también a la creación de normas específicas para cada profesión. Hay que decir que si voy a hablar de si sirve para algo la deontología, hay que hablar un poquito primero de lo que es la deontología. La deontología, ya sabemos todos que etimológicamente sería un poco el estudio del deber ser. De manera que, haciendo un poquito de repaso histórico, parece ser que el que primero la aplica para el campo de la ética fue Jeremy Bentham en el siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX, en un libro que era Deontology or the Science of Morality, en el cual hablaba de que la deontología sería la rama de la ética que tenía como objetivo el estudio de los fundamentos del deber y de las normas morales. Visto así, hablar de deontología sería hablar realmente de ética. Y luego, aunque fíjense que es curioso que aunque Bentham es uno de los, de alguna forma, filósofos más importantes del utilitarismo, luego después una de las formas de clasificar las éticas, ya saben ustedes que una de las formas de clasificarlas, por ejemplo, es entre éticas deontológicas y éticas teleológicas. Las deontológicas un poco que parten de principios o de normas fuertes que se aplican, y luego las teleológicas que piensan más bien en las consecuencias. Bentham, ya digo, que define un poquito la deontología, aunque sea más utilitarista y en este sentido vamos a decir consecuencialista. Sea como sea, en la actualidad la deontología, que se podría interpretar como Bentham, pero se suele entender más dentro del campo de la ética como ese tipo de éticas, insisto, que parten de principios o de normas fuertes que luego se aplican. Por tanto, este concepto, esta idea de la deontología, no hay que confundirla, con lo que yo creo que realmente es aquí un poco de lo que me toca hablar, con los códigos deontológicos. Los códigos deontológicos son normas de funcionamiento que tenemos las profesiones y que tienen pues una historia que es importante conocer para ver un poquito qué función, si es que la tienen hoy día, y que tienen algo de relación, si es verdad, con esta idea o este concepto de deontología. Les voy a poner aquí 3 casos muy breves, que luego al final volveremos a ellos, un poquito veremos por qué. Una médico que se queja porque su compañero, son 3 casos reales, su compañero habla mal sobre ella a los enfermos y además el compañero escribe en la historia clínica anotaciones que la descalifican como profesional. Los pediatras que no saben si retirar la ventilación a un paciente, a un neonato con muy mal pronóstico, y además no hay acuerdo entre los padres. Y el tercer caso es un paciente con VIH y demencia que ingresa por una meningitis y solicita la alta voluntaria. Ante la negativa de los profesionales, porque consideran que no está capacitado para esa decisión, se viste y procede a irse de alta, o quiere irse de alta por su cuenta del hospital. Dentro del campo de la medicina ya sabemos que trabajamos con estos ámbitos. Por un lado estaría el campo de los hechos médicos, el campo de la clínica, lo que tocamos, lo que olemos, lo que vemos. Estaría, por supuesto, el campo de la deontología, que ya he dicho que son normas profesionales, volveremos un poquito ahora después a ello. El campo del derecho, que es un marco común a todos, no solamente específico de las profesiones, y evidentemente el campo de la ética, que de todos es conocido. Y luego, pues sabemos que aquí pues viene luego todo junto. Esto no deja de ser un esquema, pero luego viene todo junto, y como el que monta en bicicleta, pues tiene su bicicleta y su pavimento para caminar, pero luego tiene unas normas de tráfico que son de obligado cumplimiento para él y para todos, y inclusive los ciclistas tienen un decálogo para su profesión, entre comillas, para su actividad, tienen un decálogo de cómo tienen que montar en bicicleta, si tienen es aconsejable que lleven para reparar si hay un pinchazo, etcétera, etcétera. Y luego, además, este ciclista en concreto, pues, si se encuentra a alguien en la calle pues herido o mal herido, él verá si se detiene y para y le atiende o no la atiende en función de sus valores. Evidentemente el buen ciclista sería el que es capaz de conjugar todos estos campos. Hay que saber que son campos distintos, pero el buen ciclista sería el que es capaz de conjugar todo esto. Yendo ya específicamente al campo de la deontología o ética profesional, hay que decir que la deontología parte de un presupuesto, y es que las profesiones necesitan unas normas específicas y propias.
estas normas específicas y propias serían de alguna forma unos límites al comportamiento, porque de alguna manera esos límites que tenemos también a través de la legislación muchas veces no serían suficientes, o sobre todo no legislan sobre todas las actividades profesionales. Hay actividades nuestras, de cualquiera de nuestras profesiones, que no están en las leyes positivas que nos manejamos, ¿no?, en todo el código de legislación que tenemos. Y no todo, por tanto, puede ser forzado desde el punto de vista legislativo. Y luego, aparte, tiene otra función, supuestamente la deontología sería la promoción de la excelencia, ¿no? Ha estado unido en un principio una parte con la otra. Y esta deontología o esta ética profesional ha tenido pues una gran tradición a través de distintos documentos, juramentos, oraciones, etcétera, que parten de la idea de lo que sería una profesión en la antigüedad. Ya sabemos que las profesiones eran aquellos trabajos que de alguna manera tenían cierta situación de privilegio porque ejercían una actividad de cara al público, de cara a las personas, que era de gran utilidad social, y por tanto se les veía con cierta admiración y tenían, como decía, cierto privilegio. Una de las características de estas profesiones es que ejercían cierto monopolio. Esto, si se lee muy bien en el juramento hipocrático, como ellos, los médicos, decidían quién era médico y quién no iba a ser médico. Ellos, de alguna forma, guardaban o conservaban ese monopolio. ¿Qué ocurría con estos monopolios? Que quedaban en cierta forma aparte de la legislación general, tenían cierta impunidad jurídica, y claro, esto hacía que muchas veces su comportamiento pues no quedase de alguna forma a expensas de que pudiera ser juzgado, y por tanto ellos mismos, las mismas profesiones que inicialmente en la antigüedad pues se consideraba que era el sacerdocio, la política y la medicina, estas mismas profesiones hicieron por buscar una forma de regularse y de marcar unas normas. Ya sabemos que desde la antigüedad decía que hay muchos documentos para buscar la excelencia y que no nos pasáramos de alguna forma de algunas rayas. En la Edad Media parece ser que se unen algunos trabajos a esa idea de profesión, como por ejemplo los altos cargos del ejército, la judicatura, y dentro de la medicina, más adelante, cuando ya se van dividiendo entre médicos, cirujanos y boticarios, parece ser que el que era médico es el que conserva esa idea de élite, de privilegio y de monopolio. Aquí les pongo un ejemplo que no vamos evidentemente a leer, de la oración de Maimónides, pero había muchísimos documentos que le decían a los médicos, en este caso en concreto, cómo tenían que ser y cómo tenían que comportarse. En el siglo XIX, conforme va desapareciendo la impunidad jurídica en el campo de la medicina, se empiezan a organizar los profesionales del campo del mundo médico para, de alguna manera, por un lado, mantener esos privilegios, y es verdad que también para promover la excelencia. Y todo esto ocurre sobre todo primero en Gran Bretaña, donde aparecen las primeras sociedades profesionales en el campo de la medicina, para marcar una serie de estándares y regulaciones médicas, y luego, aparte, empiezan a aparecer también los primeros esbozos de los colegios profesionales. Los colegios profesionales que, fíjense que inicialmente se llamaban en ocasiones jurados médicos, porque realmente muchas veces a lo que se dedicaban era a hacer una especie de juicio sobre la ética de esos profesionales que estaban bajo el amparo del colegio. Lo que ha ocurrido en el siglo XX pues ya por todos es conocido. La impunidad jurídica del campo de la medicina evidentemente se ha venido abajo, la regulación cada vez es mayor desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de los códigos. Y evidentemente lo que sería la aparición de la bioética entendida como la democratización dentro del campo de la medicina, y cómo se extiende todo esto no solamente al campo de la medicina, sino al de la enfermería y todas las profesiones sanitarias y otro tipo de profesiones en relación con la bioética. En este contexto de tantos cambios, esto que se decía antes, el profesionalismo o mejor profesionalidad, es verdad que intenta, o de alguna forma, la forma de ser profesionales en esta nueva realidad, intenta recolocarse en esta nueva realidad y de alguna manera intentando, de alguna forma, no perder el objetivo que tenemos que tener los profesionales sanitarios, que sería lo primero, el cuidado de nuestros pacientes y de la salud también pública, ¿por qué no? Junto a eso hay que tener en cuenta, pues evidentemente, los criterios de lo que está indicado, de lo que es correcto desde el punto de vista científico, la legislación vigente, las obligaciones deontológicas actualizadas, y fíjense que esta visión de profesionalidad o de profesionalismo deja de lado un poco el campo que más nos interesa un poquito a todos nosotros, que es el campo de la ética o de la bioética, porque parece que con todo esto sería suficiente para ser un buen profesional. Es decir, si yo sé medicina, conozco las leyes o no cometo infracciones legales, y además, desde el punto de vista deontológico, pues también soy acorde a lo que dicen los códigos deontológicos.
Bueno, pues en el panorama actual, los colegios profesionales, que serían un poco quienes se encargan de vigilar por lo que serían los códigos deontológicos, una de las cuestiones que yo le veo, una de las dificultades que tienen los colegios profesionales es que tienen, desde mi punto de vista, en nuestros ámbitos, poca legitimidad. Por un lado, si vemos el porcentaje de profesionales que votan a los colegios, suele variar entre un 8 y un 13%. He mirado algunas estadísticas, pero son muy pocos o somos muy pocos los profesionales que votamos a los que luego van a ser nuestros representantes, y tienen una función, en teoría y en la práctica, muy importante, porque para ejercer todos tenemos que estar colegiados y en teoría deberían defender que tengamos una práctica en que sea acorde realmente a nuestras cualidades y capacidades, etcétera, etcétera. Y luego, más allá de que pues no nos implicamos, porque es posible que tampoco obtengamos muchas veces una respuesta a lo que serían nuestras necesidades como profesionales, otra cosa que sucede es que en ocasiones funcionan como lobby. Y como lobby me refiero que ya dentro de que son poquitos los que les votan, luego después pues hay una serie de tejemanejes que ellos mismos, pues en función de quiénes estén y cómo estén y de qué influencias tengan, pues en un colegio profesional, como ha podido ocurrir en Madrid hace poco, por ejemplo, a la homeopatía y a las medicinas alternativas se le da mucha cabida y sin embargo ahora quedan completamente tachadas. Y aquí no ha habido realmente, pues a lo mejor lo que tenía que haber, que es un debate realmente entre profesionales. Y digo esto como con los documentos que se elaboran, pues que hace poco que ha participado más activamente Rogelio, pues un documento sobre que entre la Sociedad Española de Cuidados Paliativos con la Organización Médica Colegial sobre el final de la vida. Pues yo no sé hasta qué punto, si no participamos realmente los profesionales que estamos implicados y se hace solamente desde, de alguna forma, unos pocos, que ya digo que nos cuesta en ocasiones legitimar, pues todos esos documentos, la verdad es que es difícil que impacten realmente en los profesionales. Ya digo que esto sería una crítica, sabiendo que tienen una función que es incuestionable. Bueno, dentro de lo que sería ya de lo que tengo que tratar yo, una de las cuestiones de las que se ocupan los colegios profesionales serían de los códigos deontológicos que estén actualizados y, por otra parte, cómo se articula eso en la práctica, que sería a través de las comisiones o comités deontológicos. En cuanto a los códigos éticos o deontológicos, se les llaman así, códigos de ética profesional o deontológicos, hay que decir, lo primero es que utilizan una ética, ahora sí, utilizada en este caso, como lo señalaba al principio, deontologista, en cuanto a que marca una serie de normas, de deberes, de principios que tenemos que aplicar luego nosotros a nuestro día a día con nuestros pacientes, en la relación con los profesionales, con la industria farmacéutica, etcétera, etcétera. De manera que sería una ética de arriba hacia abajo. Y luego también remarca la importancia, por supuesto, de la excelencia profesional. De forma que lo que les señalaba al principio sigue siendo una ética de lo que no debemos hacer, unos límites que generalmente, es raro que no sea así, pero generalmente concuerdan con lo que dice la legislación. Por ejemplo, en el caso porque hay muchos temas que son comunes, evidentemente, con la legislación general. En el caso, por ejemplo, con respecto a la autonomía de los enfermos, el Código de Deontología se adelantó a la Ley de Autonomía y, sin embargo, ahora la rectificación que ha habido en la última reforma de la Ley de Autonomía, que cambia, ya saben, el manejo de los pacientes entre 16 y 18 años, sin embargo, el Código Deontológico sigue todavía poniendo lo que antiguamente se decía en la Ley de Autonomía. Sea como sea, lo que se intenta es que haya una coherencia entre la deontología y la legislación, aunque ya digo que a veces no vayan acompasadas. Y luego, aparte, tiene esta función de búsqueda de la excelencia, de que seamos buenos médicos, estupendos, etcétera, etcétera. Un aspecto positivo que tienen los códigos deontológicos es que es verdad que se van actualizando conforme los avances científicos. Ahora mismo se habla de genética, se habla de muchas cuestiones de telemedicina que eran impensables hace años y que evidentemente pues hay que estar al día de todas las novedades técnicas que haya. Decíamos que quien aplica en los colegios de médicos los códigos deontológicos son las comisiones deontológicas. Esto yo creo que casi todos más o menos conocen sus funciones y lo que son, pero aquí, como todo lo que seguro saben bien, son los comités de ética. Para diferenciarlos, los comités de ética funcionan a demanda, la comisión deontológica por denuncia. Los de ética son multidisciplinares, ya sabemos que hay personal de distintas áreas, mientras que la deontológica es corporativa, el de enfermería es enfermeros, el de psicólogos psicólogos y el de médicos solamente médicos. Los de ética asistencial ya sabemos que asesoran ante problemas morales, ante dudas éticas, mientras que la comisión deontológica juzga la ética, juzga el comportamiento, es decir, la ética tal y como la he ido señalando que es la ética en la deontología, juzga el comportamiento, si cumplen o no esas normas
los profesionales. Los de ética asesoran, mientras que la Comisión Deontológica propone sanciones, y los asistenciales sabemos que no son vinculantes, mientras que en la Comisión Deontológica sí que son vinculantes sus decisiones. Mi experiencia, que llevo poco tiempo en la Comisión Deontológica, y la cuento aquí porque a la hora de preparar evidentemente esto me venían muchas ideas a la cabeza. Una cosa que tengo que decir es que hay mucha más casuística de la que yo pensaba. Yo estoy en la comisión, les decía antes, deontológica del Colegio de Madrid, y hay entre 300 y 400 demandas, o más que demandas, habría que decir, denuncias al año. 300 o 400 a médicos. Tiene que ir con médico, con número de colegiado, evidentemente. En enfermería, pues con el número de colegiado de enfermería, y para todas las profesiones. Muchas veces es verdad que lo que se ve son conflictos y desaires, porque hay entre profesionales, de pacientes a profesionales, hay muchos tipos de denuncias. Muchas veces lo que se ve es que hay conflictos pues abigarrados desde hace tiempo, que se utiliza la Comisión Deontológica para ver si de alguna forma hace un juicio y le da la razón a uno u a otro. Desahogos, se ve muchas veces una especie como de cajón desastre de malestares que hay en nuestro día a día en los ambientes sanitarios. Y a mí, desde luego, una cosa que de inicio pues te asusta cuando yo por lo menos he empezado aquí, es que, claro, tiene la capacidad de poner sanciones, de inhabilitar a un profesional temporal o indefinidamente, incluso en casos podría ser extremos, de manera que tiene muchísima responsabilidad. Yo ahora he entendido la responsabilidad que tiene un juez, porque, claro, de lo que diga la Comisión Deontológica igual se le deja sin trabajar a un profesional, de manera que ojo. Y aquí les cuento simplemente, pues por ejemplo, los últimos 4 casos para que vean el tipo de, por lo menos, igual muchos ya saben qué es lo que llega allí, pero yo la verdad es que como no lo sabía hasta hace poco, por ejemplo, una cirujana que denunciaba a una compañera de otro hospital que había sido residente suya, porque había presentado un caso en un congreso y había sido ella la que había operado y no la había nombrado a ella cuando presentó el caso. Un paciente que se quejaba porque no le daban las recetas en un hospital público y tampoco las citas de revisión. Pues un servicio de telemedicina que se denunciaba por un médico porque hacía publicidad engañosa sobre los beneficios que podía dar a través de la telemedicina. También un conflicto que había pues en un servicio de urgencias, un médico que venía con la ambulancia, el que estaba teniendo allí el paciente, uno desautorizó a otro delante de un paciente, discutieron y al final terminaron a tortas. Bueno, pues ya digo que la casuística es amplísima. Les he traído los 4 últimos que he visto yo, pero insisto, hay algunas cosas que son nimias, como pueden ver ustedes aquí, pero hay otras cosas que tienen importancia. Y ya la última parte, que sería responder a la pregunta que me encargaron, si sirve de algo la deontología. Aquí lo que habría como una segunda parte. ¿Sirve de algo la deontología si ya hay una legislación que marca un campo que de alguna forma sería obligatorio para todos? Y además contamos actualmente con el desarrollo que ya conocemos, con el campo de la ética clínica o de la bioética, que de alguna forma nos debería de ayudar a buscar la excelencia o ser médicos buenos, virtuosos, profesionales sanitarios, etcétera, etcétera. Por un lado, es verdad que hay aspectos que no son legislables, la relación entre compañeros de la que se va a hablar luego, el intrusismo, pues con la industria farmacéutica. Hay cuestiones que no todas son legislables, y es verdad que a lo mejor hay normas que sería... Ahora, ¿deben de ser los colegios de médicos a través de los códigos deontológicos quienes marquen esas normas y que sean vinculantes o no sean vinculantes? Eso sería otra discusión. Pero bueno, sí que es verdad que si como profesionales consideramos que hay aspectos que debemos de cumplir todos y que no están en la legislación, pues podría tener esa función. En cuanto a la búsqueda de la excelencia, yo aquí por un lado le quitaría, ya hemos dicho que como están desde mi punto de vista bastante deslegitimados los colegios profesionales, y además yo creo que por ejemplo cuando estudiamos la carrera la que sea, ninguno de nosotros conocemos el código deontológico. Yo sé que en algunas universidades en vez de por ejemplo bioética se estudia deontología. Yo pienso que eso también es porque muchas veces suelen ser sitios en los cuales hay miedo a la discusión ética o bioética, porque la deontología es un campo de batalla seguro, sabemos a lo que atenernos, mientras que evidentemente pues en el campo de la ética de alguna forma la discusión sería más abierta. En cualquier caso, para la búsqueda de la excelencia, el campo de la deontología yo ya lo pondría más entre interrogantes, aunque no deje de incidir en ello. Y luego, en base a la experiencia que yo he tenido, sí que es verdad de que como llegan tantas denuncias tan variopintas como las que les he dicho, pues es verdad que se pueden identificar aspectos de mejora para nuestra profesión en la relación entre nosotros y con los profesionales. Pero esto no se hace en los colegios profesionales. Es decir, yo creo que sería interesante analizar de esas 400 denuncias en Madrid o 4.000 en 10 años, pues ver qué está pasando. Es decir, de qué viene ese malestar tan importante que nos encontramos en este caso en las comisiones deontológicas.
Luego hay determinadas, evidentemente, actitudes de compañeros que se puedan de alguna forma denunciar en casos que puedan ser extremos. Y luego, en cuanto, ya esto ya lo he adelantado antes, en cuanto a las posiciones profesionales, yo sobre esto tengo muchas dudas. He señalado antes el documento, pues puede ser del final de la vida, del inicio de la vida, de la industria farmacéutica, en relación con la industria farmacéutica. Cualquier documento que venga de un colegio profesional, claro, decíamos, lo votan muy pocos y hay ciertamente pues lobbies de una manera o de otra que son quienes están marcando la posición específica, de manera que esa posición, que yo soy partidario de que como colectivo nos posicionemos, vaya eso por delante, pues en esta asociación, otras asociaciones o de alguna forma los enfermeros, psicólogos o médicos, pero tiene que tener una cierta legitimidad para que ese posicionamiento tenga sentido. Y ya en relación con la bioética, si hablamos de la deontología en relación con la bioética, por un lado aquí tengo yo que decir que a mí lo que me gustaría es que la bioética o la ética clínica le quitara o sirviera realmente para desbancar a la deontología de esto que sería la búsqueda de la excelencia. Yo creo que tiene más sentido, de manera que y sobre todo esto es en las universidades, en la residencia, en la formación, que es lo más importante, el campo de la ética clínica y de la bioética debería de servir para formar profesionales que sean, aparte de buenos profesionales buenos, virtuosos, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que aquí la deontología sí que ha quedado un poco caduca. Otro aspecto importante sería que, evidentemente, no hay que confundir el campo de la bioética con el campo de la deontología. En el grupo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Interna había algunos internistas que tenían mucho interés en que lo que hiciéramos era dedicarnos a deontología, a hacer cursos de deontología, etcétera, etcétera. Y era en ocasiones, yo no sé si porque no estábamos de acuerdo sobre que había diferencias o porque lo que les decía antes, que hay personas que realmente quieren reducir la bioética, que esto es un poco lo que quería señalar antes, reducir la bioética a la deontología para así tener un campo que sea inamovible. Evitar los reduccionismos, sea evidentemente de la ética a la deontología, viceversa, o tampoco al derecho, llevar los problemas éticos al campo de la legislación. Y luego, aunque hay temas comunes entre la ética o la bioética, la deontología y el derecho, el enfoque, desde luego, es muy diferente. Y esto es lo que hemos estado en comités de ética y ahora mismo yo estoy en la comisión deontológica, te das cuenta que la discusión, el enfoque es muy distinto. Ya he dicho antes que el enfoque, vamos a decir, heterónomo, en cuanto que hay normas legales o deontológicas que se aplican, y lo que se busca, aquí les pongo el ejemplo de una pareja con VIH, el famoso caso, ¿no?, de la pareja VIH discordante que no le quiere comunicar uno a otro que es seropositivo. Pues aquí en la legislación se diría, ¿qué dice la ley de autonomía? Y aquí, ¿qué dice el código deontológico? Pues el enfoque ético o bioético es muy diferente, que ya conocemos todos. En cualquier caso, aun sabiendo que este es el terreno de juego, pues desde luego tenemos que evitar prejuicios y suspicacias por todas partes, porque yo sé que, por ejemplo, en el campo del derecho, dicen el de la bioética, este es el que le gusta hablar, en la comisión deontológica, pues también a los que vienen del campo de la bioética le miran con cierto recelo, y al revés, en la bioética, bueno, viene del mundo del derecho, este es un abogado. Yo creo que hay que evitar prejuicios y suspicacias, porque, insisto, como decía antes, para montar bien en bicicleta tenemos que trabajar con todos los elementos que he dicho antes. Y volviendo a los casos de antes, y esto ya llegando al terreno de la bioética, y con esto sí que finalizo. Aquí el primero de todos decía que era una médico que se queja porque su compañero habla mal sobre ella a los pacientes y además escribe en la historia clínica anotaciones que la descalifican. Esto lo rechazamos porque ella no tenía ninguna duda moral, ella no es que no supiera lo que tenía que hacer, ella lo que quería era que le dijéramos, esto lo quiso presentar al comité de ética, que le dijéramos a su compañero que estaba actuando mal, como compañero, como profesional, lo que fuera. Sabemos que luego después han tenido unos litigios en la comisión deontológica tremendos estos dos profesionales. Los pediatras que no sabían si retirar la ventilación cuando se acuerdo entre los padres, este caso pues sí que lo abordamos en el comité de ética, y el caso del VIH con demencia, que se quería ir de alta sin que tuviera mentalmente, pues no era competente, aunque no estaba incapacitado legalmente, pero no era competente, pues al final se tuvo que ordenar, ahí era una cuestión más bien legal, se tuvo que ordenar al juez pues un ingreso involuntario, y así está la situación porque es un enfermo que está todavía en el hospital. De manera que, bueno, ya digo que yo creo que ya saben ustedes que una de las cosas que se dice que para aprender a montar bien en bicicleta lo que hay que perder es miedo. Entonces ya les decía antes que para que entre todos estos campos los articulemos bien, tenemos que perdernos el miedo unos a otros y trabajar con cierta naturalidad. Y nada más, muchas gracias. Bien, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Y paso enseguida a abordar la cuestión que quería compartir con ustedes.
Buenas prácticas en la organización, la infraestructura ética, titulaba yo a las reflexiones que quería compartir. La voy a dividir en 3 partes. La primera creo que es pertinente, detenerse en qué es esto de buenas prácticas en la organización, y ahí me detendré en la importancia del concepto de misión, de fin, de cultura. En la segunda parte entraré en la cuestión de la infraestructura, qué entendemos por infraestructura ética para que sea posible esto de crear buenas prácticas en las organizaciones. Y en la tercera parte aplico esto de las buenas prácticas y la infraestructura ética a el lema del Congreso, que lo liga con la eudaimonía, con el florecimiento, con la plenitud de vida. Bien, voy a la primera parte. El concepto de buenas prácticas, a veces se pone muy rápidamente este nombre. ¿Quién dice que son buenas y por qué? ¿Para quién? En este contexto, para cualquier otro contexto. Entonces, me gustaría pensar que una práctica es una praxis y, por tanto, es un conjunto de acciones y, como tal, organizadas, es decir, planificadas, pautadas, narradas, transmitidas, evaluadas. Con lo cual ya hay detrás del concepto de práctica una organización. Pero si además se le añade el adjetivo de buenas, enseguida aparece eso de ¿para quién? ¿Y quién lo dice? El concepto de buenas, cuando se pone a la noción de buenas prácticas, creo yo que tiene que ver fundamentalmente con los motivos que la mueve, con las consecuencias que van a generar, pero también con los procesos, cómo se ponen en marcha esas prácticas, porque el fin no justifica los medios, y fundamentalmente, porque hablamos de bioética aquí y de ética aplicada, son buenas porque resuelven problemas. Pues bien, como lo propio de la bioética y también de la filosofía práctica es esta visión pragmática, pensamos porque tenemos problemas, y porque las buenas prácticas tienen realmente que serlo, críticamente, creo que a veces las buenas prácticas no siempre cumplen algunos requisitos. Por ejemplo, la de la evaluación, de para quién son buenas prácticas y cómo se han puesto en marcha y cómo se transmiten. Pero es que además lo interesante de estas buenas prácticas es que crean moral. Y esto sabemos que la ética aplicada, la bioética, creamos moral. Con lo cual las buenas prácticas van dirigidas a resolver un problema, pero además crear una moral que acabe en cultura. Y por tanto que acabe en una manera de hacer que no únicamente caracteriza a aquellos que llevan a cabo las buenas prácticas, sino que caracteriza a esas circunstancias y a esa organización. Con lo cual, la primera buena práctica que yo creo que una organización debería cuidarse de tener es precisamente la coordinación y la comunicación. Críticamente, como es lo que nos caracteriza en ética y en filosofía, a veces las buenas prácticas las hacen unos pocos que escriben, deciden, la hacen, la ponen en marcha y a veces sí que es verdad que tienen buenos impactos, pero luego nos dedicamos a hacer lo que yo creo que empieza a ser complicado, que es a trasladarlas a otros sitios sin atender bien a cuáles son esos contextos. Pero además me gustaría mucho insistir en que las buenas prácticas tienen que ser de la organización, no únicamente de un equipo y para únicamente su colectivo al que va dirigido. Una buena práctica de la organización en la organización es una práctica que tiene en cuenta algo mayor, más macro, y por eso son buenas prácticas, un conjunto de buenas prácticas, que tiene que ver con el estilo de una organización. Y a veces nos quedamos, entre comillas, con esto es una buena práctica, desconociendo el contexto y desconsiderando la organización que la declara como una buena práctica. A mí me parecía esencial pensar el concepto de buena práctica como unas prácticas que precisamente ya son organizadas, que ya son coordinadas y que están dentro de una organización. Me parece que a veces las buenas prácticas lo son, pero parcialmente. Para ese equipo, pero no para todo el hospital, para ese territorio, pero no para todas las problemáticas en otros territorios. Entonces,
me gustaría aquí recuperar el concepto de organización y de fines. La palabra organización, he dicho, la buena práctica es organizada. La organización ahora la tomo como una institución, la tomo como una entidad que se caracteriza porque tiene un fin común. Tiene eso que se viene a llamar una misión. Bien, pues parte de la dificultad de pensar las buenas prácticas en las organizaciones es que, a mi parecer, hemos educado a los profesionales y los continuamos educando a los profesionales para ser buenos profesionales, incluso buenos ciudadanos, pero no siempre los hemos enseñado a trabajar ni en equipo ni en red. Y en la sociedad del siglo XXI, y sigo ahora a Drucker, en la sociedad poscapitalista, los grandes agentes de cambio no son los profesionales cual autónomos liberales, ni siquiera los equipos de alto rendimiento, haciendo cada uno de ellos como profesionales o como equipos de alto rendimiento sus buenas prácticas, sino que los grandes agentes de cambio son las organizaciones, además un tipo de organizaciones que tiene unos fines comunes, pero en una sociedad que ya hay bastante de acuerdo que son sociedades aceleradas. Es decir, que la obsolescencia de lo que en su día fue una buena práctica es muy grande y la obsolescencia de lo que es una buena organización también. No está de más recordar que las mafias también son organizaciones y además que consiguen tener buenas prácticas para los fines que persiguen conseguir. Con lo cual, aquí la pregunta esencial para decir qué es una buena práctica en una buena organización es a qué fines y a qué misiones sirve. Bueno, pues vamos al tema de cuáles son los fines de las organizaciones sociales sanitarias. Pues todos tenemos clarísimo que somos servidores públicos, independientemente del propietario de la entidad. Servimos a unos derechos fundamentales, unas veces a unos derechos sociales, a unos derechos a asistencia sanitaria, un derecho a ser cuidado y por tanto tenemos bastante claro que el fin de la organización, que convierte en buena la organización y a las prácticas en buenas si coadyuvan a que esa organización consiga ese fin, resulta que esos fines vienen más o menos acordados y delimitados, son fines y por tanto también límites, por la ética cívica, ¿no? Por la ética de la ciudadanía. Pero la ética de la organización ha sido, a mi parecer, el gran olvidado. Hemos sabido acotar bien la ética personal, cuyo concepto clave es aristotéricamente, digámoslo, la eudaimonía y, por tanto, la calidad de vida y la felicidad en los contextos de vida más o menos privada y de intimidad. Hemos sabido hablar bien de la profesionalidad, de la ética profesional, tanto de las deontologías como de las excelencias en la profesión. Hemos hablado cada vez mejor de la ética cívica y la conciencia de servicio a la ciudadanía. Pero las grandes organizaciones, los grandes agentes de cambio en el siglo XXI, son las organizaciones y no hemos pensado suficientemente bien qué es eso de la ética de la organización. Claro, como el título era Buenas prácticas en las organizaciones, es que yo soy yo y mis circunstancias. Y las circunstancias no únicamente me rodean, es que me constituyen. Hemos pensado poco la ética de la organización y cuando la hemos pensado, la hemos, creo, concebido como un agregado, como una suma de éticas profesionales y entonces no acaba de cuadrar, una suma de individuos tampoco acaba de cuadrar, ni muchísimo menos hemos sabido entenderla como yo creo que ya también, insisto, Peter Drucker nos dijo que debíamos entenderla y yo me atrevo a ampliar su metáfora de la orquesta con una de paraguas y luego la añado con otra correctiva del grupo de ellas. Las metáforas. La ética de la organización, dice Peter Drucker, en la sociedad poscapitalista, donde afirma la sociedad del siglo XXI será de organizaciones o no será, porque los grandes agentes de cambio son las organizaciones, dice que tiene que ser como una orquesta sinfónica, donde cada uno de los instrumentistas, virtuosos de su instrumento musical, tocan excelentemente su instrumento. Y no nos podemos intercambiar los instrumentos, ética profesional. Tienen que tener conciencia, sin embargo, de que tocan todos la misma partitura. Y como tocan la misma partitura, tienen que ser conscientes de que no tocan para ellos.
tocan para el público, pero a veces el público cambia. En una sociedad acelerada los gustos del público cambian y por tanto tenemos que ser una organización que esté bastante bien consensuada en cuál es el programa público que hacemos, estar muy atentos a la sociedad porque a ella servimos y de ella nos alimentamos. Ella es nuestra misión, ética cívica, pero tenemos que ponernos de acuerdo en las partituras y en el director de orquesta. Y a veces le pedimos al director de orquesta que sea como un líder carismático que tiene que ver hacia dónde van todos los gustos, tiene que saber coordinar equipos, tiene que saber recursos humanos, tiene que saber un poquito de cada instrumento. Y a mí me parece que este tipo de organizaciones, orquestas, están muy bien, nos ayudan como metáfora, pero tienen que ser más bien complementadas con grupos de jazz. El grupo de jazz se caracteriza porque improvisa. El grupo de jazz se caracteriza porque no hace falta desplazar a los 100 miembros de la orquesta sinfónica, sino que se desplazan 5 miembros, dado el tipo de local donde tenemos que tocar, y saben desarrollar una buena práctica porque están formados en esta orquesta, tienen una línea más o menos, pero se conocen muy bien, saben improvisar y se adecúan al nuevo contexto en el que no puede ir toda la orquesta, sino que va el grupo de jazz. Hasta aquí las metáforas musicales. Ahora vamos a la música, a la metáfora de la protección y del paraguas. Y esta ya sí que es original mía, con toda la humildad. Y por tanto es más vulgar, no es de orquesta ni de jazz, es un paraguas. Tiene una pantalla protectora y la pantalla protectora del paraguas es un cielo protector donde cabemos todos porque somos animales que no podemos estar en la intemperie. Nos necesitamos unos a otros y necesitamos un cielo protector. Pero además, en ese cielo protector hemos de caber todos, los profesionales y las personas a las que atendemos, sean de los servicios sociales, sean de los servicios sanitarios, sean de las personas que vienen a una universidad o vienen a educarse. Por lo tanto, allá tienen que encontrarse profesionales y tienen que encontrarse pacientes. Pero fíjense bien, quien permite que el cielo protector tenga suficiente cobertura para que quepamos todos y se encuentren, y no sea un encontronazo, se encuentren el profesional o los profesionales y los ciudadanos, es el eje del paraguas. El eje del paraguas. Pues ese eje no es un eje mecánico, no es un eje burocrático, siempre el mismo, idéntico, porque habrá que aumentar la pantalla, habrá que reducirla, habrá que saber cuándo enviamos a la orquesta o cuándo llevamos al grupo de jazz, ¿no? Por tanto, la problemática fundamental que tenemos para pensar la organización es que nadie ve el eje. Vemos al profesional y al paciente, vemos la pantalla protectora, pero no siempre somos conscientes del eje y de cuidar el eje, de engranar los ejes de la carreta, que le gustaban a Atahualpa Yupanqui porque sonaban, ¿no? Esos ejes son fundamentales para que se mantengan el resto de las éticas. Y me parece que nosotros hemos entendido, cuando digo nosotros digo los de las éticas aplicadas, los de las bioéticas, hemos entendido nuestra conciencia de servicio público y por tanto de ética cívica, de dignidad, de justicia y de derechos. Hemos entendido bastante bien las deontologías, las excelencias, hemos entendido las éticas personales, respeto a la autonomía del paciente, pero tenemos, creo, en el concepto de buena práctica en las organizaciones, poca reflexión sobre la ética de la organización. Y cuando la pensamos, me ha parecido a mí que la hemos ligado en exceso y precipitadamente a la gestión y a la administración. Y yo creo que como lo engloba todo, el eje lo engloba todo, porque si no engloba la pantalla protectora no cabe todo el mundo, me gustaría decir que estas organizaciones tienen que ser más excéntricas de lo que ahora habían sido. Y excéntricas, en el buen sentido y etimológicamente entendida la palabra excéntrico, quiere decir que no están centradas en ellas mismas, sino que están centradas en la misión externa a ellas, que es la misión por la cual tienen que caracterizarse. Y por eso se puso en marcha esa moda de llamar modelo centrado en la persona. Y el chiste es fácil de hacer. ¿Y en qué estamos centrados antes? Pues desgraciadamente en una organización muy burocrática, muy jerárquica, que pedía participación de los pacientes, pero no hemos sabido del todo asumir. Creamos una cultura, creamos una moral del consentimiento informado, pero por responsabilidad tenemos que asumir mea culpa el fracaso de la implementación del consentimiento informado y por tanto era una buena práctica,
Sí, planificar el consentimiento informado, ponerlo en marcha, sí, conseguir una ley que lo reconociera, pero cuando evaluamos las consecuencias son desastrosas. ¿Quién asume responsabilidad? Creo que, como somos autocríticos, está en nuestro ADN, pues habrá que asumir la responsabilidad de que esa buena práctica empezó siendo la planificada, organizada, narrada, pero a la hora de evaluarla no nos está haciendo muy buen trabajo. ¿Eso significa que tenemos que destraer el consentimiento informado? En absoluto. Significa que la organización de esa buena práctica, cómo se implementó, cómo se pautó, cómo se evaluó, acabó fracasando. ¿Y por qué creo yo que acabó fracasando? Porque podemos obligar a la gente a hacer, pero no podemos obligar a que la gente quiera hacer. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de buenas prácticas como tales organizadas y como tales de la organización es que la organización tiene que ser pensada y pensante. Y eso significa no únicamente que introduce, como hemos hecho creo que bien, la deliberación, el diálogo y la evaluación en los comités de ética asistencial. Lo hemos hecho en los comités de ética asistencial. Hacemos documentos de buenas prácticas, documentos de guías, pero creamos hábitos, creamos moral, pero no creo que acabemos creando cultura. No acabamos trascendiendo, no tanto a los pacientes, ni siquiera a la cultura interna profesional, porque nos ha fallado, a mi parecer, la infraestructura ética que tiene que ver con la ética de la organización. Un breve paréntesis. Yo con frecuencia cuando hablo de estos temas me preguntan, pero ¿de qué organización me estás hablando? ¿De mi centro de atención primaria, donde yo soy médico de primaria? ¿Me estás hablando del hospital donde yo trabajo? ¿O me estás hablando del Institut Català de la Salud? O cuando hablo a nivel universitario, ¿me estás hablando de nuestro departamento? ¿Me estás hablando de nuestra facultad de filosofía? ¿O me estás hablando de la Universidad de Barcelona? Pues yo creo que ahí está la diferencia de las organizaciones del siglo XXI. Que no podemos ni seguir pensando en clave la ética profesional es suficiente, con que sea servidor público, ni podemos seguir pensando en clave, permitidme, chiringuito. Mi pequeña organización que yo controlo. Cada vez más la interdependencia nos obliga a pensar en organizaciones mucho más excéntricas, no únicamente abiertas a los pacientes que participan, también abiertas a los profesionales que participan en ella, pero sobre todo abiertas a delegar responsablemente con otras organizaciones. Y eso implica deconstruir las organizaciones tales como las tenemos, porque se están quedando obsoletas, y hacerlas mucho más, se ha dicho ya eso, bastante más participativas, pero yo no participo si no creo en que vaya a servir de nada, hacerlas más flexibles, más cercanas, más democratizadas. Y sin embargo, los modelos centrados en las personas se practican, dicen, pero las organizaciones seguían siendo Luis XIV, el Estado soy yo, jerárquicas, burocráticas, de agregación y sin relación con lo social, con lo educativo. ¿Cómo podríamos mejorar, por tanto, eso? Bueno, pues ahí vengo con la infraestructura ética que pone en el centro el concepto de cuidar las organizaciones. Cuidar las organizaciones. Las organizaciones no son edificios ni logo, son ese espíritu de compartir una misión y organizarnos y a partir de ahí consensuar y evaluar las buenas prácticas. ¿En qué consiste la infraestructura ética? Pues hemos hecho muchas cosas. Primera, en pensar nuestra identidad como organización. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Y a eso me sirven los códigos. Pero los códigos orientadores, inspiradores, que sirven para luego evaluar nuestras memorias. Las memorias es un triángulo, por tanto, de infraestructura. Códigos pensando nuestra identidad, memorias pensando evaluar la coherencia de lo que hacemos con lo que decimos que queremos ser, y luego, evidentemente, ahí podemos poner desde consultores, comisiones de ética, espacios de reflexión, espacios de seguimiento para ver cómo hacemos de ese triángulo de código-identidad. Cómo presentamos públicamente, para que no haya despilfarro de conocimiento, lo que queremos hacer, cómo escribimos, narramos, transmitimos buenas prácticas y no hacemos todos el mismo protocolo de no contención. ¿Cuántos protocolos de no contención hacemos? Cada uno el suyo, porque no nos estamos organizando. Y hacemos un despilfarro también ahora de conocimiento ético. Y una buena práctica es aquella que también sabe transmitir esa buena práctica. Lo que pasa es que yo no lo tengo que
copiar tal cual, sino saber adecuar a mi contexto. Y luego tengo las memorias que tienen que ver con evaluaciones. Y ahí estamos intentando, en el Comité de Ética de Servicios Sociales, como llevamos por delante la buena maestra, que es la bioética, cuando en Servicios Sociales nos miramos al maestro, vemos lo que le ha ido bien y lo copiamos tal cual, sin ningún problema, y que creemos que nos ha ido muy bien. Y lo que no les ha ido muy bien es el caso que les hacen a sus buenas prácticas. El caso que les hacen a sus recomendaciones. Entonces, estamos intentando mirar si en nuestras recomendaciones ya introducimos evaluación de su seguimiento. ¿Cómo podríamos dar ideas, no únicamente para recomendar cómo tratar al paciente o cómo tratar al profesional, sino también cómo saber que se está cambiando la cultura? Pongo un par de ejemplos. Estas organizaciones excéntricas, en el buen sentido de la palabra, no son burocráticas, ni cerradas, ni estáticas. Son mucho más abiertas con todos sus enemigos, son mucho más dinámicas, más flexibles y por tanto están continuamente pensándose y pensando, continuamente asumiendo los riesgos de ponemos en marcha esta buena práctica y dentro de unos años la corregimos. Déjame poner dos ejemplos. Nosotros hemos visto, ahora revisando el Instituto de Atención a la Discapacidad, el tema de la atención menor de infancia, de atención precoz en infancia, hemos visto lo que en bioética llamáis la ley de cuidados inversos, ¿no? En el que quien más necesita, menos tiene, y quien más demandas tiene, pues más recibe. Eso en el ámbito bíblico se llama también el efecto Mateo, ¿no? Le quitaremos al que no tiene y daremos más al que más tiene. Pues nos hemos dado cuenta que cuando hemos hecho un diagnóstico social de qué barrios de Barcelona en concreto son los que los pediatras han detectado mayor necesidad de infancia en riesgo o necesidades de atención precoz, mejor dicho. Y cuando dicen, bueno, deberían ir a este tipo de unidades de atención precoz que trabajan juntamente con las guarderías y con los centros de infancia de 0 a 3 años, y resulta que cuando hacemos el seguimiento no llegan. Los pediatras sí que han hecho la derivación, pero los padres no llegan, y nos hemos dado cuenta que los barrios más deteriorados socialmente son los que menos seguimiento tienen a nivel pediátrico. Sigo con otro tema que tiene que ver con infancia. Cuando detectamos infancia en riesgo, entramos y resulta que entran un montón de profesionales, sanitarios, educativos, equipos psicopedagógicos, entran los temas ámbito social, si ha habido delitos entran también los de seguridad y los de interior y servicios penitenciarios. Bueno, pues hemos detectado que las personas que tienen, los niños que tienen infancia en riesgo, tienen que ver a tantos profesionales en su día a día que tienen un alto ausentismo escolar, con lo cual es seguro fracaso escolar. Cuando un niño hay presunción de que tiene una problemática de violencia sexual en la casa, hay evidencias desde 1980, evidencias sociales de que cuando la coge la maestra y lo lleva a una casita que está más o menos pequeñita, lo ven 3 profesionales y el niño siempre está con su persona de referencia, que suele ser la maestra, su mamá, y lo ven 3 profesionales y todo el tiempo están viéndolo 3 profesionales. En Cataluña hemos hecho el estudio y lo ven 15. Y el niño llega un momento en que dices, bueno, la próxima vez me callo, porque me están aumentando un montón de profesionales, todos ellos con una buena voluntad. ¿Qué falta? Falta organización. Cada uno en su organización está muy bien organizado, pero no sabemos delegar responsablemente quién toca qué. ¿Por qué? Porque entramos en el corporativismo, pero no de las profesiones, sino de las organizaciones que no quieren pasar de un tipo de organización que ya no funciona, que es obsoleta, a otras que son mucho más interdisciplinares, mucho más abiertas y mucho más interorganizativas. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la eudaimonía? Y voy terminando. Bueno, pues porque las organizaciones están al servicio de las personas y las personas son fundamentalmente los pacientes a los que atendemos, pero también los profesionales que a ellas se deben. Si resulta que la eudaimonía es florecimiento, voy a hacer aquí 2 triángulos y ya serán 3 los que he hecho.
El triángulo ahora ya no está pensando en infraestructura de código, identidad, comisiones de seguimiento y por tanto publicidad, cómo lo estamos haciendo, cómo nos presentamos en público y tampoco memorias y por tanto qué imagen tienen de nosotros y cómo presentamos nuestro rendimiento para ver si realmente es buenas prácticas hasta el final. Ahora el triángulo está basado en la persona que es nuestra razón de ser, o las personas, los colectivos que son nuestra razón de ser, eso que se vendría a llamar el modelo centrado en la persona. El objetivo, finalidad al que nos debemos como organización no es mirar todo lo que hemos hecho. Yo no te estoy diciendo que me cuentes todo lo que has hecho, sino todo lo que has logrado para quien hacíamos lo que hacíamos. Bueno, pues lo que hacemos es fundamentalmente trabajar para su autonomía, que les permita un florecimiento, que el paciente pueda tener una vida apropiada a su cosmovisión. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aumentándole su capacidad de participar. ¿Y cómo vamos haciendo para que pueda aumentar su autonomía, su florecimiento y participando? Desarrollando capacidades. Aquí corrijo y me autocorrijo a mí misma, porque he usado muchas veces la palabra empoderamiento o incluso con Nussbaum crear capacidades. Y una persona con un trastorno bipolar muy lúcido, esta persona, me dijo: estoy harto que me digáis que vosotros me empoderáis. A mí no me empodera nadie, me empodero yo solo. Y además yo le dije: no, y aristotélicamente es así, porque es como si yo no tengo nada y vienes y tú y me lo das. Tú me acompañas en esa capacidad de generar, ni siquiera de crear capacidades, que sería lo que dice Nussbaum. Tú me ayudas a desarrollar capacidades que yo tengo. Pero además, con un 20% de incidencia que tiene el factor sanitario, el 80% no es sanitario, ¿pretendes empoderarme? A partir de esos dos buenos argumentos tuve que pensar y hacer un buscar en mis artículos a ver cuándo quitaba empoderar y lo cambiaba por otra cosa. Pero me pareció una buena enmienda porque él participaba en el documento y decía: yo te hago una enmienda a todos tus empoderamientos. Quita todos esos empoderamientos porque a mí tú no me empoderas, ni tú ni la organización. Lo que hacéis es me acompañáis en desarrollar capacidades. Bueno, pues ese triángulo, autonomía, florecimiento, participación y desarrollar capacidades, se tiene que completar con un tipo de organización. No de profesional, con un tipo de organización. Y que no es una organización que está cerrada con esa persona, sino que es una organización abierta en red con esas otras organizaciones, donde está sanidad, donde está educación, donde están servicios jurídicos, donde están muchos otros profesionales que nos complica la manera fácil de trabajar cada uno en su casa con su mesa de trabajo y sabiéndose cuáles son los protocolos a que hacer. Ese tercer triángulo sería: si tenemos que conseguir autonomía y florecimiento, necesitamos la palabra clave de responsabilidad. Pero no la responsabilidad profesional, la responsabilidad de la organización. Segunda, si tengo que permitirle que participe, yo tengo que hacer posible espacios de escucha y mirada atenta, espacios donde haya espacios de reflexión y tiempo, pero no únicamente del paciente, sino también del profesional. Pero claro, un buen profesional que está abierto a una sociedad acelerada donde los cambios son vertiginosos. Como decía Benedetti, cuando nos habíamos aprendido las respuestas nos han cambiado las preguntas. Y por último, tenemos que acompañar a esos profesionales en esta organización, acompañar a esos pacientes para los cuales estamos y no yendo delante biopolíticamente arrastrándolos, ni siquiera biopolíticamente detrás empujándoles para llevarlos donde yo quiero que lleguen para que me cuadre el plan, la decisión, sino que tengo que hacerlo al ritmo que ellos me digan y por tanto es una organización que está continuamente como un grupo de jazz improvisando, pero además improvisando según los stakeholders y los grupos de interés. Y eso es mucho más complicado y de eso es lo que hablábamos cuando hablamos de gestionar la complejidad. Con lo cual, esas organizaciones, con estos triángulos, que espero que no sean de las Bermudas, tienen que ver con delegar responsabilidades. ¿Quién hace qué? Y una buena práctica se caracteriza porque planifica. Porque tenemos misiones comunes y la misión común es la persona que decidimos que no la compartimentábamos en bio, clínico, psico, los psicólogos, psiquiatras, social, los pobres desgraciados porque todavía continuamos con que lo social es para los pobres desgraciados, a pesar de los esfuerzos que hicimos para que no fuera así. Me parecía que esa insistencia en el modelo centrado en la persona, esa insistencia en la persona y en modelo global de biopsicosocial nos obliga a pensar mejor las organizaciones y la figura del reconocimiento.
de la mano de Honneth y de George Mead, no se trata de pensar ahora en clave individual, las personas que se rompen porque han tenido una falta de reconocimiento y su psicología evolutiva no ha tenido amor, no ha tenido justicia, no ha tenido autoestima. Eso se puede aplicar a las organizaciones, que son personas jurídicas, pero también tienen que responder de lo que hacen. Y por tanto tienen una responsabilidad moral. Pues bien, esas organizaciones implica que tenemos que tomar conciencia de ellas y que nosotras, las personas que trabajamos en ellas, somos quienes las hacemos. Cuidar la organización es también cuidar lo frágil. La organización no es ellos el sistema. La organización es aquello que todos nosotros hacemos cuando trabajamos desde nuestra ética profesional y por tanto es una organización que tiene imaginación e innova, que se queda obsoleta y por tanto tiene que dejar de hacer cosas para hacer otras nuevas, tiene que dejar de hacer cosas porque se declaran que son obsoletas y tiene que dejar hacer a otros porque a lo mejor lo saben hacer mejor que nosotros o hagámoslos juntos. Y habrá innovación, imaginación, habrá abandono de obsolescencias y luego habrá clásicos, estándares de cosas que continuamos haciendo bien. Cuidar la organización, porque ella es frágil, implica ojo con la burocracia, para que la burocracia no se nos coma la vida. Ojo con la impersonalización, que nos olvidemos de que las personas necesitan reconocimiento como pacientes, como profesionales, también como profesionales, para no caer ni en burnout ni en fatiga por compasión. Y ojo con la alegría de tener buenas prácticas y juridificar demasiado y protocolarizar demasiado, porque yo soy yo en mis circunstancias y las circunstancias son cambiantes y por tanto hay que ver qué buenas prácticas de aquel hospital nosotros podemos coger, pero las tenemos que hacer nuestras porque las tenemos que personalizar. Termino. Podemos obligar a hacer, pero no podemos obligar a querer hacer. De eso va la ética. Pero además la ética aplicada va de querer hacer y de poderlo hacer. Y para poderlo hacer hace falta que asumamos una responsabilidad que no es personal, profesional, es organizada y por tanto colectiva. Tenemos que pensar mejor en nosotros de las comunidades. Y eso es lo que nos permitiría crear moral y crear cultura. Y así podríamos abandonar de una vez por todas la noción de obediencia debida, todo junto y con B alta, y pasar a la obediencia de vida, separado y con V, para que la obediencia sea a los acuerdos que deliberativamente hemos tomado, no únicamente como comités, no únicamente como hospital, sino como sociedad organizada, que está al servicio de que las personas puedan hacer eso que decía McIntyre, de que una vida buena, que va dirigida, por tanto, al florecimiento, es aquella que permite la búsqueda de la vida buena. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Y tiene la palabra ahora Rogelia Altisent. No logro ver dónde se da. Arriba de todo. Guíame. Ok. ¿Aquí? Es que yo soy de Mac. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias, Lidia, y a la organización por permitirme hoy estar aquí con vosotros. Al recibir la invitación para participar en esta mesa sobre profesionalismo, pues me explicaron que en la mente de los organizadores estaba que mi ponencia tratara sobre la docencia del profesionalismo y aparentemente yo no hice mucho caso, rozando la descortesía, porque como veis el título de mi ponencia es La ética de la relación entre niveles asistenciales, una oportunidad para el Sistema Nacional de Salud. Pido disculpas, pero también quiero deciros que veréis que tomé nota de la indicación y me quedé con la idea clavada que intentaré recuperar en mis conclusiones. En mi opinión,
la ética de la relación entre profesionales es uno de los mejores escenarios para explicar y entender el significado del profesionalismo. Y además un magnífico ejemplo para comprender de qué modo la autonomía moral y la heteronomía se integran en este concepto. El concepto de profesionalismo, por lo menos yo así lo entiendo y lo explico, se compone de la ética profesional, ética clínica, es decir, un ámbito de autonomía moral donde cada profesional toma sus decisiones en conciencia, etcétera, y la parte de deontología que es heterónoma. La tesis de la que parto, con lo que voy a explicar ahora, es que la coordinación entre niveles asistenciales es uno de los mayores fracasos de nuestro sistema sanitario. Yo creo que la coordinación o la falta de coordinación se ha convertido en un agujero negro que es un auténtico sumidero de energías profesionales y una formidable pérdida de oportunidad. A ver, déjame que os cuente un poco la historia, que os la conocéis todos muy bien, porque aquí hay mentes despejadas, quiero decir que aquí hay gente con muchos años de edad de profesión, y sabéis perfectamente pues, que hace 30 años nace el Sistema Nacional de Salud y que en 30 años esto ha dado un vuelco espectacular. O sea, yo cuando empecé a ejercer, y lo que hay ahora, o sea, yo cuando empecé a ejercer no tenía guantes en la consulta, es decir, que es que ahora, el otro día, hace 2 días, me vino un paciente, un diabético, y me vine desolado porque ha perdido, o sea, le han robado la cartera del coche, y en la cartera llevaba el glucómetro. Y el hombre pensaba que lo íbamos a echar del Sistema Nacional de Salud. A los 5 minutos tenía un nuevo glucómetro. Esto hace 25 años, esto era impensable, ¿no? Ahora mismo un paciente necesita una quimioterapia, ya puestos en cosas menos superficiales, ¿no? Un paciente necesita una quimioterapia que vale una millonada y no hay ningún problema en financiarlo. No solo eso, sino que encima financiamos fármacos para enfermedades raras de dudosa eficacia. Pero bueno, el sistema sanitario accede pues, a un momento determinado de presiones sociales y tal, y si hay una campaña electoral, pues se acaba aprobando a lo mejor un determinado fármaco que las comisiones de farmacia han dicho que no funciona. Pero bueno, en fin, este es el escenario en el que nos movemos. Yo creo que hemos pasado, o sea, objetivamente, con muchas limitaciones tenemos un muy buen sistema. Ahora bien, también es cierto que en los últimos años, con motivo de la crisis económica, hemos asistido a unos recortes que han hecho temblar el modelo. Bueno, es decir, que en estos momentos... esto se me ha ido al carajo. Pues estamos buenos. Aquí. Ya lo siento, o sea, yo es que me he criado, llevo 20 años con Mac y esto me puede. A ver, dime, por favor. Bueno, y no os perdáis de vista, los alumnos, ayer, pasando en clase, vi que todos tenían levantado el portátil y todos eran de Mac, ¿eh? O sea que... Porque tienen pasta. Peor todavía. Ahora sí que la hemos liado. ¿Qué hemos hecho? Vale. Bien, entonces, en estos momentos tenemos unas listas de espera infames. Yo creo que es general en todas las comunidades autónomas. Las consultas de atención primaria se han convertido en un muro de lamentaciones. Sabéis que ahora mismo en el sistema sanitario tenemos 2 barras libres. Una es atención primaria y la otra servicios de urgencia, ¿no? Cuando un paciente quiere que se le vea, se le acaba viendo y ya está. Y la atención primaria es el muro de las lamentaciones. Es todos los días un porcentaje importante de las conversaciones con los pacientes son para el lamento de que llevo un año, que me tiene que ver el cardiólogo y no me ha llamado, en fin, vale. Y en los servicios hospitalarios me consta, claro, yo soy de atención primaria, pero me consta que hay bastante sentido de frustración en este sentido, ¿no? Pues porque el engranaje no funciona. Hace unos años, en el grupo de investigación en el que yo estoy trabajando, pusimos en marcha un estudio en el que queríamos saber cuáles eran las cuestiones éticas prevalentes en atención primaria.
porque en los libros esto no salía. Entonces dijimos, bueno, vamos a estudiar. Hicimos un estudio con el que no os voy a cansar, con la metodología. Yo creo que un estudio aceptablemente hecho, metodológicamente bien hecho, y al final logramos un top 10 de cuestiones éticas, clasificadas por frecuencia y por dificultad, por complejidad. O sea, cómo vivían los médicos de familia por frecuencia y por complejidad, y, para nuestra sorpresa, en el número 1 del top 10 aparece la relación entre atención primaria y especializada. Esto, bueno, vosotros que aquí está esto lleno de expertos, esto no sale en los libros, en los libros de bioética de esto no se habla. Y los médicos de familia, cuando se les pregunta por cuestiones éticas, esto es lo que tienen en la cabeza. Entonces, esto nos llevó a empezar a pensar sobre el tema, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, si esto es una cuestión ética, y esto no es meramente una cuestión organizativa, o por lo menos así lo viven los médicos de familia, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la caja negra del problema? Porque aquí llevamos 25 años buscando soluciones técnicas a la coordinación entre niveles asistenciales. Y todos vosotros habéis sido o ejecutores o víctimas de un nuevo modelo de coordinación, ¿no? Hemos vivido los modelos de gestión única, se han fusionado las áreas para que la gerencia fuera única para atención primaria y para especializada, los OSI del País Vasco, procesos asistenciales integrados, o sea, muchas fórmulas técnicas, muchas fórmulas organizativas con el objetivo de ver si arreglamos, si paramos esta sangría del agujero negro de la coordinación, por donde se nos van muchas energías y muchos recursos. Y lo cierto es que esto no acaba de funcionar. Por eso empezamos a darle vueltas a ver si desde la perspectiva ética, ya que había muchos profesionales que esto lo vivían como una cuestión ética, si esto podía tener un abordaje desde la ética. Yo en clase siempre, o sea, los alumnos ya sabéis que no es sencillo dar clases de bioética. Los estudiantes, o sea, si tú quieres que un estudiante deje de tuitear y de cuchichear, ponle a la selección. Entonces tú le pones esta foto y de repente, ¿no? Entonces le dices, mira, vamos a ver, en el mundo de la sanidad, como en el fútbol, el motor es la ética. El motor no es el reglamento de fútbol. Podemos tener muy buen reglamento, pero el motor no son las leyes, ni siquiera el código de deontología. El motor lo llevamos dentro. Si los jugadores se entregan en el campo de juego, meten goles. Puedes tener técnicamente todos muy buenos, sí, pero al final la cosa no funciona si no hay sintonía, si no hay realmente espíritu de victoria, ¿no? Bueno. Y entonces empezamos a buscar en la bibliografía, empezamos a darle vueltas a estos temas y nos dimos cuenta de una cosa que a mí me sorprendió, y es que en la literatura anglosajona diferencian entre engagement y commitment, algo que para nosotros no tiene diferencia. Nosotros hablamos de compromiso profesional. Pues en el ámbito de la literatura anglosajona, y a mí esto me ha costado muchas discusiones por mi cazurrez con el inglés y porque tampoco lo ponían fácil los ingleses, el caso es que me costó mucho y al final creo que lo hemos entendido, le hemos dado muchas vueltas y hemos llegado a la conclusión de que en la bibliografía, por ejemplo, que habla de liderazgo profesional, etcétera, cuando hablan de engagement, están hablando de implicación moral. Y cuando hablan de commitment, están hablando de compromiso formal. Entonces, esta fue una de las primeras hipótesis, por decirlo de alguna manera, que empezamos a manejar. Aquí la clave, como en la selección nacional de fútbol, lo importante es la implicación moral. No solo el compromiso de yo como soy médico, pues tengo que cumplir el código, pues sí, yo socialmente se espera de mí un determinado comportamiento, eso como una especie de compromiso formal, ¿no? Yo soy un buen médico de hospital porque sigo las directrices. No, aquí lo que hace falta es implicación moral. Bueno, sigamos. Entonces, nos damos cuenta, claro, yo juego con la ventaja de que en mi grupo de investigación somos todos clínicos. Todos pasamos consulta, entonces vivimos el día a día de las cosas. Y entonces nos damos cuenta de que, aunque esto de la coordinación y de la relación entre niveles esenciales es un desastre, pero hay oasis. Es decir, hay lugares donde esto funciona. Dices, anda, ¿y cuál es la diferencia? Entonces, tenemos una ciudad, 2 servicios de medicina interna.
un servicio de medicina interna con unas listas de espera infumables y otro servicio de medicina interna sin lista de espera. ¿Qué hace ese servicio que no tiene lista de espera? Vas a hurgar, hablas con unos, hablas con otros y te das cuenta de que han organizado un sistema de conocimiento personal, es decir, se conocen los médicos de familia y los médicos de ese servicio, se conocen, hablan por teléfono, son accesibles unos y otros. Cuando un médico de hospital da alta, llama al médico de familia y se le pone, y al revés, cuando un médico de familia tiene un problema y dice, yo a este paciente, yo no lo quiero mandar a urgencias, este paciente lo que necesita es ingresar 2 días, que le hagan una endoscopia, que se haga esto, tal, y resuelto. Llama al internista y se resuelve, no hay listas de espera. Y esto yo creo que tiene ya mucho que ver con nuestra hipótesis original cuando hablamos de que lo importante es la implicación moral. Entonces ponemos en marcha una línea de investigación que empieza con una fase cualitativa que se compone de entrevistas y de grupos focales. Empezamos a hablar, a reunir médicos de atención primaria con médicos de hospital y con gerentes. Los reunimos, los hacemos discutir y sabéis cómo funciona la metodología cualitativa, se graban las conversaciones, las discusiones, luego se transcriben, luego se hacen un código, se relacionan y al final llegamos a concluir que el compromiso moral, eso que nosotros, el engagement, eso que hemos denominado compromiso moral, se compone de 3 ejes. Uno es el altruismo profesional, otro es el respeto y otro la lealtad. Es decir, altruismo profesional que tiene una serie de amenazas, por ejemplo, los conflictos de interés con los temas de prescripción, los conflictos de interés con temas de formación continuada, con temas de incentivos. El respeto, es decir, el respeto a la diferencia de opinión, a la jerarquía, la cortesía en el trato, porque claro, es que ahora no es lo mismo que un volante en el que se dice, estimado compañero, te envío a esta paciente que desde hace unos meses tiene un problema, una gonalgia, pero que ahora ha tenido un brote inflamatorio, creo que puede ser un problema reumático, le he hecho esto, aquí va. Un cordial saludo. No es lo mismo ese volante a volante que dice, dolor en la rodilla, full stop. Claro. ¿Con qué ánimo el reumatólogo recibe ese dolor en la rodilla? Pues lógicamente dice, joder, pero ya de entrada es el lamento, la queja, estos primates que tal, que en fin. Respeto. Y luego lealtad hacia el paciente, lealtad hacia el colega, lealtad hacia la institución. Entonces, con esta primera fase cualitativa construimos un modelo explicativo, o sea, una hipótesis más estructurada de cómo funciona la coordinación entre niveles existenciales. Entonces, vemos que hay unas condiciones de trabajo que están situadas en el ámbito externo, es decir, que lo que es la condición de trabajo de un centro de atención primaria, de un hospital. Un sistema de valores en la institución, que son los facilitadores internos. A la derecha, unos mecanismos de coordinación, que son los facilitadores externos, que son todos los ordenadores, la consulta virtual, los sistemas de... Y luego, y aquí es donde empezamos a interesarnos especialmente, una serie de elementos que situamos en el ámbito interno, que son la comunicación, el conocimiento mutuo y la buena relación. Construimos a continuación una encuesta, que hemos pasado a una encuesta de 67 ítems, que hemos pasado a una muestra representativa de los médicos de España. Estamos empezando a analizar los datos. No os preocupéis. Porque solo hemos hecho un estudio bivariante de momento y ahora estamos en el multivariante, pero en el que vamos a relacionar los factores que nos han salido en la encuesta. Altruismo y compromiso con el paciente, el modelo organizativo, condiciones de trabajo, consideraciones mutuas, lealtad, herramientas de comunicación, conocimiento mutuo, cooperar con planes de cuidados, que es una cosa que de repente nos aparece, la colaboración en los planes de cuidado, el respeto a la jerarquía, el compromiso con la institución. Bueno, pues todo esto se relaciona de una forma muy compleja que todavía no sabemos al final cuál va a ser el peso de cada una de estas cosas. Pero
os traigo aquí unas conclusiones preliminares, que son estas dos. El peso que tiene el factor 1, que es el contacto personal. A lo mejor alguno dirá, pues para tanto lío para esto, tanto lío para que al final lo importante es el contacto personal. Sí, es que esa hipótesis jugábamos con ella desde el principio. Pero el problema es que esto hay que demostrarlo científicamente, porque si no, esto lo sabemos desde hace muchos años. ¿Y por qué no se ha llevado a la práctica? Es decir, ¿por qué las instituciones no se han comprometido de verdad con este tema? Es que yo a la mayoría de los especialistas a los que yo derivo pacientes no los conozco. Es que no les he visto la cara nunca. Con alguno he hablado alguna vez por teléfono. Y alguno, porque es compañero de carrera y tal, con alguno las cosas van muy bien. ¿Por qué? Porque nos conocemos y porque yo me atrevo al dermatólogo a coger, a hacer una foto del paciente de una lesión, se la mando y al cabo de 15 minutos mi colega me da su opinión sobre la lesión. Es que de otra manera ese paciente hubiera ido a una lista y hubiera estado 2 meses con un volante preferente. Contacto personal. Segundo factor, colaboración en los planes de cuidados. Y cuando hablo de colaboración, no estoy hablando... hay algún reumatólogo aquí, es que me he traído un ejemplo de reumatología y no quiero herir ninguna sensibilidad, pero sin acritud. Si a mí el reumatólogo me dice, oye, cuando tengas una artritis para estudio, me la mandas con radiografía, con analítica y las pruebas reumáticas y después de una prueba de tratamiento con una pauta de antiinflamatorio de esta manera. Vale, de acuerdo, porque si entonces así, esto va a tratar. Eso no es colaboración en los planes de cuidados. Colaboración en los planes de cuidados es que nos sentemos juntos y que nos pongamos de acuerdo a ver qué hacemos para que este paciente no tenga que ir a una lista de espera. Porque es que el tratamiento se lo puedo poner yo. Vamos a ponernos de acuerdo en los planes de cuidado, pero como colegas, no con relaciones de servidumbre. ¿Cómo situamos esto en los niveles de exigencia? Este es el esquema que yo suelo manejar para enseñar en la facultad a los estudiantes. Bueno, me va bien. Ya sé que antes aquí hemos discutido mucho y hemos criticado algunas cosas que yo comparto en algunos temas, en otros no tanto, pero yo creo que nos movemos en estos niveles de exigencia. O sea, una persona normal tiene un nivel de exigencia ética o personal que va más allá de lo que le exige la deontología, lógicamente. Y la deontología va más allá de lo que exige el derecho, porque si no, no hace falta la deontología. ¿Qué pasa en algunas cuestiones de estas que tienen que ver con la relación entre especialistas? Las líneas azules, el profesional A y el profesional B, el médico A y el B, tienen comportamientos éticos diferentes en la forma, por ejemplo, de organizar las interconsultas de especialistas. Quedémonos con el ejemplo sencillo que yo explicaba antes cuando he dicho que la forma de redactar un parte de derivación. Hay diferentes niveles de exigencia, o ya no digamos, criterios para derivar a urgencias. Hay quienes de pluma fácil y en cuanto se cantea la situación a urgencias, y hay quien dice, no, este paciente vamos a ver si realmente necesita, porque yo creo que esto se lo puedo resolver yo sin necesidad de ir a urgencias. Entonces hay diferentes niveles de exigencia. Pero fijaros cómo estos diferentes niveles en estos momentos apenas rozan la línea amarilla de la deontología. Todo se ventila en la excelencia, en el entendimiento de excelencia profesional que cada uno quiera, ¿no? Vamos a ver un caso, solo un ejemplo, en el que el comportamiento ético, la línea azul, baja por debajo de la línea amarilla, que es un tema que ya ha salido antes. Críticas delante del paciente. Tenemos el artículo 37 de la ley 98, donde hay una especificación muy clara y, de hecho, muchos de los casos que van a las comisiones de deontología son denuncias que van en esta línea. Desde luego, esto no afecta al derecho. Es decir, el derecho no dice nada sobre las críticas entre profesionales. Y ojo, porque como se extiendan las críticas entre profesionales, no es un tema menor. Porque eso es un torpedo en la línea de flotación de la confianza de los pacientes. Es decir, frente a lo que algunos piensan de que el código de deontología es una especie de coto privado de defensa de que perro no come perro y que entonces entre los médicos nos organizamos, yo creo que no. Sinceramente pienso que el código de deontología, cuando se entiende bien y cuando se organiza bien y cuando se exige, es un ámbito de exigencia que va más allá del derecho y
que beneficia a la sociedad. Siempre que el colegio cumpla con sus obligaciones. Claro, yo, como es un asunto que yo hoy, hace muchos años, puedo decirlo, y a lo mejor pues, nos ve desde el cielo el que lo dijo, yo oí una vez a un presidente de un colegio de médicos decir, bueno, ante una reforma del código, decir, oye, aquí lo importante es que organicemos un código donde no nos puedan pillar, ¿eh? Claro, eso no es la deontología, eso es un fraude. El código de deontología es una defensa para el paciente que exige a los profesionales unos comportamientos que no les exige, es decir, exige cosas a los profesionales por las cuales no se les va a poder llevar ante el juez. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ahora os voy a pasar muy rápido. Hay muchos artículos del código que tienen que ver con la relación interpersonal. Hay un capítulo entero, pero hay otros artículos que no están en el capítulo específico, pues todo esto, y además interesantes, que yo doy una clase sobre este tema y me parece que es muy bueno que los alumnos, por ejemplo, aprendan que cuando ven un colega que no está en condiciones de ejercer o un colega que tiene un problema de salud de tipo mental o de adicción, pues que no pueden pasar del asunto y decir, venga, vamos a taparle, ¿no? Que no, o sea, que es que hay que dar pasos, es decir, y si no te hace caso el jefe de servicio, te vas al colegio de médicos y se denuncia el tema que con confidencialidad se va a llevar y hay que buscar una solución, y para eso tenemos el PAIME, el programa de atención al médico enfermo, que yo creo que ha salvado la vida a muchos pacientes, no estoy diciendo a médicos, ha salvado la vida a muchos pacientes. Si a nuestro amigo que se metía, que contagió a no sé cuánta gente la hepatitis C, porque se pinchaba con la misma que se metía antes de la intervención, con la misma jeringuilla que le metía a los pacientes, probablemente si ese médico hubiera sido atendido en un momento determinado de acuerdo con estas obligaciones deontológicas, pues probablemente se hubieran evitado muchos cientos de enfermos. Bien, entonces yo aquí planteo, y es un tema al que le estamos dando vuelta en estos momentos, hace falta un nuevo artículo, yo creo que hace falta un nuevo artículo en el Código de Deontología que entre a la cuestión que estamos en estos momentos intuyendo o vislumbrando en la primera fase del análisis de nuestro estudio. Si yo ahora tuviera que redactarlo, vamos, ayer me puse a redactarlo, o sea que no penséis que esto es un whisky y ras. Es un imperativo deontológico cuidar la coordinación entre diferentes especialistas y niveles asistenciales con el fin de facilitar la continuidad asistencial, la calidad de la atención y la eficiencia de los recursos. De tal manera que si a alguien se le demuestra que no ha trabajado de manera objetiva por este tema, que se le pueda recriminar, es decir, que deontológicamente se le pueda recriminar. Hombre, yo no digo que lo vamos a meter en el calabozo del colegio, pero sí que a lo mejor se le puede, y ojo, que si una cosa tenemos grande los médicos es el amor propio. Cuando te llaman la atención, la gente responde, y se pone muy nerviosa. Y otro asunto que yo pondría es, esta coordinación debe ser promovida por los responsables de la gestión sanitaria, que suelen ser médicos, con lo cual también están bajo la disciplina deontológica, promoviendo el contacto personal entre los facultativos y la cooperación en los planes de cuidados del paciente. En fin, esta es una pequeña aportación que yo creo que es un fruto de una investigación y que espero que podamos consolidar en los próximos meses para que esto se cierre. Bueno, esto es lo que a veces pasa en atención primaria, esto es a veces lo que pasa en los servicios de hospital. Este es el objetivo, ¿no? El objetivo es trabajar en equipo, que los perros y los gatos seamos capaces de ponernos de acuerdo. Claro, yo ahora he cargado mucho la mano en la deontología y hay algo, en el ámbito de los comités de ética asistencial se puede hacer algo. Bueno, pues hace un mes tuvimos un simposio de comités de ética asistencial y una de las ponencias planteó esto. Yo simplemente, para no, como yo creo que ya me he pasado de tiempo, ¿verdad? Simplemente lo leo para que veáis. Dice, la complejidad de la coordinación entre niveles asistenciales da lugar a conflictos éticos. Los comités de ética asistencial tienen un papel poco explorado en los conflictos éticos derivados de la gestión de las organizaciones sanitarias. Los comités de ética asistencial deberían participar articulando las obligaciones de gestores, profesionales y pacientes en la coordinación de los cuidados y estableciendo recomendaciones. En fin, seguramente esto podría dar para una mesa, pero yo aquí dejo que los estudiantes de luego están encantados en que estas cosas se les expliquen y
les explicamos, por ejemplo, pues que hay 3 tipos de cuestiones éticas fundamentales. Las actitudes, que es el compromiso, es que hay que dejarles claro que antes, cuando yo, no sé con quién estábamos hablando, la importancia de que estas cosas se traen de casa. O sea, el tema de la actitud y el compromiso es muy difícil cambiarlo en la facultad, ya no digamos de residente, pero el residente es refractario. Bueno, el otro día me metí en una bronca por decir esto, porque alguien me dijo, no, es verdad y tal. Mi experiencia es que el residente es bastante refractario a los cambios de actitud, ¿eh? O sea, hay que trabajar antes. Creo que en la facultad se puede hacer algo, pero hay que trabajarlo. Y en estos momentos yo creo que todavía estamos muy verdes en este tema. Por supuesto, hay dilemas. Por ejemplo, en nuestro equipo tenemos un profesional que no acepta su incapacidad poniendo en riesgo la seguridad de sus pacientes. Esto nos plantea un dilema. ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esto? Y luego hay cuestiones operativas que son muy importantes, que yo creo que son cuestiones éticas. Cuestiones éticas operativas. El know-how, es decir, el saber hacer. Que debemos aprender a ejercer el liderazgo y a distribuir y delegar tareas, como antes se nos ha recordado. En fin, ¿y esto dónde y cómo se puede aprender? Evidentemente puedes dar una clase, pero en clase yo creo que se enteran de más bien poco. Al final, yo creo que lo que funciona es un currículum oculto. Lo que pasa es que articular esto yo sé que no es sencillo, pero que cada uno haga lo que pueda. En fin, yo creo que nadie está obligado a lo imposible, que cada uno haga lo que pueda. Yo hago lo que puedo, yo les doy mi clase, luego reúno médicos, explicamos, discutimos y tal. En fin, al final lo que cuenta es que se aprende a amar el mar, no porque nos hayan exhortado a ello, sino porque alguna vez alguien nos llevó a la playa a una determinada hora y con una determinada luz. Muchas gracias. Hemos pasado por la ética, por la deontología, por las buenas prácticas, por la coordinación entre niveles, por la educación. Como ven, tenemos un montón que metabolizar y digerir, pero seguro que están llenos de preguntas y de comentarios. Tenemos unos minutos. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición, por los 3 que habéis expuesto. Mi pregunta va hacia Rogelio. Con respecto, bueno, yo soy enfermera, trabajo especializada en un hospital comarcal y el problema que dices tú entre atención primaria y especializada en un hospital comarcal se da bastante menos. A mí todo se da de vez en cuando. La forma de cambiar de la medicina que tú dices, yo la he vivido porque llevo trabajando muchísimos años y realmente yo cuando empezaba tantas especialidades no había. Medicina interna en la planta estaba un cardiólogo, uno de respiratorio, uno de digestivo y no sé qué otro. Había especialidad, pero incluso en las consultas no había especialidad, solamente había una de medicina interna. Ahora cuando el paciente viene, nosotros le preguntamos, a veces que no saben ni a qué consulta viene, claro, porque resulta que yo casualmente trabajo en consulta de cirugía, pero vienen y dicen, pero si yo venía a la consulta de digestivo, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, que a lo que me refería un poco que la coordinación y también las listas de espera un poco iba por ahí, se dan muchas veces porque diferentes especialidades se duplican. Desde mi punto de vista, ojo, se duplican de una forma no adecuada. Y por otra parte, también creo yo que los de especializada, a veces dirigidos por los gestores, ¿cómo se dice?, en las consultas de revisiones, ¿quién marca esas consultas de revisiones? Porque yo he visto que, por ejemplo, en traumatología se hacían revisiones al año que realmente no hacían falta. Las quitaron y no pasó nada. Entonces, pues creo que eso podrías explicarlo un poco más para ver cómo lo ves tú. Bueno, es que estoy plenamente de acuerdo con tu análisis. Es decir, primero, cuando has comentado que en los hospitales comarcales no se da tanto. Esto va a favor de nuestra hipótesis. Es decir, porque en los hospitales comarcales, yo también he trabajado en un ámbito con hospital comarcal, y es que nos conocíamos todos. Y cuando hay conocimiento personal, hay una facilidad para la llamada y para resolver algo que no va a ir a una lista de espera y que probablemente se puede resolver sobre la marcha y con un nivel de satisfacción para los pacientes espectacular. Eso está claro. Con lo otro, en fin, está claro. O sea, esto es una ley, lamentablemente es una ley ya archiconocida, ¿no? O sea, si tú abres una puerta, si tú abres una consulta, se te acaba llenando, es decir, de lo que sea.
de lo que sea, se te acaba llenando. Esto está... pero es que nos pasa hasta en los centros de salud, es decir, que en los centros de salud montamos una consulta para tabaco, pero solo para unos cuantos. Acaba habiendo lista de espera, como te descuides, o sea, porque es ley de vida. Entonces, yo creo que esto se resuelve si le damos la vuelta primero al modelo de gestión, un modelo de gestión que facilite y que premie la gente que va al modelo de conocimiento personal y al modelo de colaboración en los planes de cuidados. Que los traumatólogos se pongan de acuerdo con los médicos de familia para ver si realmente es necesaria o no es necesaria esa revisión. Porque a lo mejor esa revisión la puede hacer el médico de familia, pero poniéndose de acuerdo para que el día que el médico de familia vea algo que le parece que ya conviene ser evaluado por el traumatólogo, no sea el procedimiento volante y a una lista de espera que nadie sabe dónde va a acabar, sino que significa que automáticamente ese mismo día o por un correo electrónico tal, en el otro lado va a encontrar la respuesta del traumatólogo diciéndole, sí, venga, o algo que en algunos lugares ocurre, y son las visitas en el propio centro de salud, es decir, que un determinado especialista. Pasa que no quiero herir susceptibilidades y con el paso de los años cada vez me doy cuenta de que hay que ser más cauto al hablar. Pero yo siempre he dicho que a mí que me pongan un internista, que yo con un internista... yo no necesito, o sea, y que el internista, el día que él necesite un superespecialista en la nefrona intacta, que él lo deriva a la nefrona intacta, pero yo con un internista puedo resolver el 90%, no, a lo mejor no las cosas quirúrgicas, obviamente, pero las cosas médicas, el 90% de las cosas. Y bueno, y eso es lo que, en ese servicio que os explicaba antes, donde no tienen lista de espera, eso es lo que hacen. ¿Por alusiones quiere decir algo médico internista? No. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitar a los ponentes por la excelente mesa. Y mi pregunta es así en general, sobre todo un poco a Benjamín, con respecto a la deontología y efectivamente el gran problema actual, tanto a nivel de medicina como enfermería, del desconocimiento que existe del código deontológico y las funciones que tiene la comisión deontológica. Y partiendo de eso, que es como una ética de mínimos, ¿no? Unas normas básicas a la hora de trabajar y que los profesionales, para poder abordar todos los conflictos que se pueden derivar de la práctica clínica, necesitan una formación específica en bioética, el cómo poder mejorar esa divulgación, ese conocimiento, realmente ser conscientes, ¿no? Nosotros desde la Comisión Deontológica de Enfermería de Madrid los casos son mucho menores, no llegamos, anualmente podemos tener a lo mejor 12 casos, pero sí que nos vemos que todas las enfermedades denunciadas desconocían tanto el código como las funciones, bueno, que existía una comisión deontológica y las funciones que tenían las mismas. Entonces, nosotros nos planteamos realizar una formación en bioética, en la cual también nos planteábamos como una de las posibles sanciones de las enfermeras que sí que habían incumplido, el obligarlas a realizar esa formación, que sin tener que obligarlas, algunas de las enfermeras denunciadas sí que acudían porque veían esa carencia. Entonces, ¿qué opinas? Bueno, ¿se oye? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, yo particularmente entiendo que una formación general a estudiantes de cualquiera de nuestras profesiones en bioética, hombre, hay que tener un contexto, lo que decíamos antes, haciendo el diagnóstico diferencial entre derecho, deontología y ética clínica. Ahora, yo si tuviera que dar una formación en deontología no lo daría en bioética. Hay una asignatura de legislación o medicina legal, porque veo más próxima a la deontología en este caso, de la legislación o del derecho sanitario, un poco en el esquema que antes comentaba también Rogelio, y en el sentido de que son, lo que decíamos antes, normas ante las cuales somos heterónomos y que son en un principio obligado cumplimiento y que hay que conocer, igual que hay que conocer la ley de autonomía, protección de datos, de investigación biomédica, las que queramos. Pero yo no la daría con la bioética. Yo creo que la bioética, como no tenemos tanto tiempo para aprovecharla como docentes, hay que aprovechar para sacar todo el jugo posible al análisis de verdad de los problemas, del análisis ético de fondo, etcétera, etcétera. Y esto lo digo tanto en el campo de la formación durante el grado como después en la residencia, porque todo esto hay que formarse en todas estas cuestiones en el grado y evidentemente en la especialización, en los primeros años, que aunque seamos psicólogos, seamos lo que seamos, los
primeros años de ejercicio, nuestra pequeña residencia, es esencial la formación, en este caso también en estos terrenos. Y yo insisto, hay que conocer el marco legal y deontológico, pero yo cuando se hace formación en ética o en bioética lo centraría en esto y lo aproximaría más al otro terreno. No me refiero tanto con los profesionales que actualmente salen, que yo creo que sí que tienen mayor formación en este ámbito, ¿no? Digo, con los profesionales que actualmente están trabajando y desconocen, que no han tenido una formación previa en bioética ni en deontología como tal. ¿Cómo claro, se puede abordar? Para que no se encuentren con esa denuncia y... Claro, y ahí te vuelvo a decir, yo creo lo mismo. Yo creo que desde aquí, por ejemplo, desde una asociación como esta, ¿no?, los que trabajamos a lo mejor en docencia en bioética, será responsable, es decir, yo no digo que no tengan que tener los profesionales formación en derecho y en deontología, claro que tienen que tener formación en derecho y deontología, pero el docente en bioética, aunque sea profesionales, no es, yo creo, su función darles la formación en deontología. Es decir, habrá que buscar los ámbitos, que yo no digo que por supuesto tienen que tenerla y no sé, pues en los hospitales, en cursos de posgrado, lo que fuera. Pero yo creo que nuestra responsabilidad como docentes en bioética, los que trabajamos en bioética, no es dar esa formación en deontología, tampoco a los profesionales. Más aún de que, por supuesto, hay que conocer el marco, hay que conocer el marco. ¿Puedo hacer apostillar un segundo? Yo tengo la experiencia de 15 años de docencia en la que lo integro, O sea, yo explico a la vez, y cuando explico un problema, una cuestión ética, pues a la vez coloco ahí qué dice la deontología y explico ese nivel de exigencia. Un tema es el nivel de la exigencia ética, que luego está el nivel de la exigencia deontológica y luego el derecho. Yo el derecho no lo explico, porque ya está el mundo de la medicina legal y el derecho sanitario, pero sí que creo que me parece una pérdida de oportunidad. Es decir, y es más, yo explico que la bioética es transversal. Es decir, la bioética es filosofía moral aplicada al mundo de la salud, que tanto sirve para la formación ética de cada profesional como para construir un código de deontología. Es decir, por lo menos lo que yo he vivido en estos últimos 10-15 años de las reformas del código, yo puedo asegurar que el debate que subyace a un nuevo artículo tal es un debate bioético. Y luego el derecho. Bueno, es que el derecho está fundamentado en la bioética. Es decir, todas las leyes que tienen algo que ver con el mundo de la sanidad, de la asistencia y tal, en la introducción de la ley, pues hay reflexiones bioéticas. Con lo cual, yo creo que la bioética es bueno que no hagamos una contraposición, es decir, que no hagamos un enfrentamiento. Creo que no sirve para nada. Y es más, que lo contrario, es decir, hacer una sinergia poniendo cada cosa en su sitio. A mí me funciona y los alumnos lo pillan bien, o sea, lo entienden. Sí, y perdona, que yo estoy de acuerdo en el sentido de decir, en lo que decía antes, es decir, cuando en la enseñanza de la bioética sí que se puede contextualizar un marco, o cuando se analiza un caso puede haber unas referencias tanto legales como deontológicas, pero sí que me parece importante señalar también que el debate interno es distinto. No, yo solamente quería añadir que algunas últimas tesis que me he leído sobre estrés moral me dejaron muy preocupada. Cuanto más formación bioética y conciencia de problemas éticos en el ámbito asistencial, más estrés moral, más frustración y, por tanto, más efecto de estar quemado. Por la impotencia que siente el profesional, ¿no? Entonces, claro, vamos a formar bien al profesional, pero pensemos también en la eudaimonía del profesional, ¿no? Sí. Sí, pues yo también quería sumarme a las felicitaciones a la mesa y quería hacer una pregunta en concreto a Begoña. A propósito de su presentación... Es que no te veo, perdona, porque me está... ¿Dónde estás? Aquí, perdona. Sí. Soy pequeña. No eres tú, es la luz. Bueno, decía que quería hacerte una pregunta. Tu presentación, tu reflexión ha sido muy sugerente, vehiculizada por las metáforas que nos has mencionado. Pero a mí se me queda una pregunta que no quiero dejar en el tintero.
en organizaciones complejas como aquellas a las que asistimos, y a pesar de la necesaria evolución hacia estructuras menos jerarquizadas, más tendentes a las adhocracias, con stakeholders tan diversos y con intereses muchas veces encontrados, en un contexto realmente tan cambiante y tan incierto, mi pregunta es ¿cómo? Con el limitante para mí fundamental, y también esto lo someto a tu consideración, del salto, de cómo damos el salto de la responsabilidad individual a la responsabilidad organizativa. Y ahora pienso también en la ética de la responsabilidad aplicada a la burocracia a la que tú aludías, a la burocracia, a la estructura ética dentro de las organizaciones. Perdón, retiro lo de burocracia. Básicamente, sugerente, interesante, reflexión necesaria, ¿cómo? Lo voy a aplicar al ámbito de la salud mental y además te contesto diciendo yo no puedo cambiar lo grande desde arriba. Ahí hay, más que nada porque aquí estamos hablando de profesionales, que estamos más bien en trinchera, ¿no? Si este fuera un congreso donde hubiera gestores políticos, sería otra la respuesta que le daría. Pero aquí estamos hablando desde la trinchera, desde profesional atendiendo a paciente o coordinando unidades, ¿no? Por lo tanto, el primer cómo es a nivel micro, mejorando mejor esa coordinación. Esto que Rogelio decía de facilitando al facilitador. Por lo tanto, primero debe haber un cierto deseo personal y profesional de mejorar la práctica y, por tanto, saliendo de tu propia consulta y haciendo, por ejemplo, salud mental comunitaria. Y eso significa empezar a hablar con las fundaciones o con las organizaciones. Claro, eso significa que te dejen hacer y que te dejen dejar de hacer algunas cosas. Fíjate, ¿no? Para hacer algo tienes que dejar de hacer, ¿no? Entonces, que te lo faciliten. Conozco una iniciativa en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi, de unos profesionales que vienen todos ellos del ámbito más social, trabajan en calle, con paciente crónico complejo con problemática de salud mental, y se han dado cuenta que estos pacientes tienen un montón de profesionales de primaria, de servicios sociales, de talleres ocupacionales, fundaciones que les ayudan a encontrar trabajo, familias, y además tienen los equipos asistenciales. Bueno, pues esta figura de referencia, esto se llama el programa PSI, esta figura de referencia está facilitada por la organización sanitaria, que es un hospital, fundamentalmente por la unidad de salud mental, y se dedica a coordinar a todos los profesionales para que conozcan cuál es la biografía del paciente, y a veces también acompañar al paciente, y se les acompaña un tiempo y luego lo abandonan. Por lo tanto, eso significa que estamos a nivel micro generando una iniciativa que consiste en un profesional referente que viene del ámbito asistencial, pero es un persona social que tiene relación cada cierto tiempo y trabajan en calle, yendo a visitar a los profesionales. Pero eso significa que alguien reconoce que esa figura es importante. ¿Cómo pueden medir su eficacia? Bueno, buena práctica. No tienen que hacerlo y decir, mira, lo hemos hecho, estamos muy contentos de hacerlo, hemos innovado. Tienen que hacer una buena práctica. ¿Y qué es una buena práctica? Tienen que recoger, que se tienen que formar, tienen que planificar, tienen que evaluar, y dentro de un tiempo poder decir a la organización, nos diste un tiempo para implementarlo, esto es lo que nos ha salido bien, esto es lo que nos ha salido regular. Por lo tanto, es nivel micro, implica cierta iniciativa, una organización efectivamente que se compromete a pagar a estos profesionales y a unos pacientes que están dispuestos a que haya estos profesionales atendiéndolos. Llevan 1 año y medio funcionando y están consiguiendo mucho poner en marcha el plan de decisiones anticipadas que tú esta mañana hablabas, con un paciente crónico mental relativamente joven, que hemos conseguido, y para mí ya es mucho, ellos no están muy contentos, pero para mí es mucho, que haya conciencia de enfermedad, haya adherencia al tratamiento, y hemos reducido mucho internamiento forzado involuntario, ¿no? Esta sería una manera de... Por aquí van un poco las cosas. Son sociales, pero trabajan en salud y luego trabajan mucho en comunidad. Sí. Si me permites el atrevimiento,
¿Nos podrías dar unas pinceladas en el nivel meso y macro? Sí, en el nivel meso es un programa que ha implementado toda la organización de ese parque sanitario de Sant Joan de Déu, de un pueblo que se llama Sant Boi. Y en ese pueblo Sant Boi, de 80.000 habitantes, la enfermedad mental es un clúster que a nivel de política sanitaria y política de ayuntamientos les interesa, porque la presencia de las hermanas hospitalarias, y claro, se ha juntado todo un meso y un macro que facilita, muy facilitador. Y el ayuntamiento se ha involucrado, ha asumido parte de la buena coordinación entre ambulatorios y fundaciones que trabajan allá. Claro, es un ámbito, entre comillas, bastante idílico. Es pueblo con conciencia de problemática de salud mental y con unos profesionales que han querido trabajar juntos, porque son 80.000 habitantes en ese pueblo, ¿no? ¿Eso lo podemos trasladar a Barcelona? Te digo que no. Ya te digo que no, pero al menos es una buena práctica. Ahí, ahora miremos a partir de esa primera buena práctica cómo montamos ese concepto de este profesional de referencia, dado que parece ser que hay cosas que vale la pena apostar, ¿no? Cuando esté como buena práctica escrita, coordinada, evaluada, la haremos transmitir, ¿no? Y para que no haya el despilfarro de conocimiento. Una última pregunta, Tirso. Y felicitar a los tres la exposición. Yo creo que necesitamos buenas leyes, necesitamos buenos códigos deontológicos, pero necesitamos el papel de la ética del ser tábano que pinche y abra ojos. Aquí estamos en un congreso de ética, y cómo hacer que la ética pinche para que haya buenos códigos deontológicos, porque yo creo que la deontología está más cerca de la ley que de la ética. Entonces, a veces creo que la labor de la ética no sé cómo sea operativa para que pueda pinchar bien y que es para hacer buenos códigos y buenas leyes. Yo ahí, ahora que te diga un poco mejor, si quiere, Rogelio o Begoña, yo la ética diría que tiene que pinchar para hacer más que buenos códigos, buenos profesionales. Los códigos, decíamos antes, pues sí, hay que ponerse de acuerdo para ver qué mínimo es el terreno de juego, pero lo que nosotros tenemos que preocuparnos es que la ética pinche para que hagamos buenos profesionales, buenos médicos, buenos enfermeros, y que sean responsables, que sepan deliberar, que sepan tomar decisiones, que sepan enfrentarse a los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que nuestra preocupación principal tiene que estar en el profesional y no en el código. Sí, o sea, has planteado un tema complejo, es decir, a ver, somos conscientes de que los que venimos a los congresos de bioética somos unos iluminados, ¿no? O sea, es decir, somos una minoría, bueno, no sé de qué os reís, o sea, somos una minoría, y ¿quién hace los cursos de bioética en los hospitales? Y los mismos, o sea, si siempre van los mismos. Hombre, yo creo que empezamos a romper un poquito esas fronteras, y que cada vez hay más gente que se interesa, etc. A mí me parece que una clave, creo que la senda es el mensaje de que la dimensión ética forma parte esencial de la calidad asistencial. Porque a la calidad asistencial todo el mundo se apunta. Y creo que ese es el camino. Solamente te diría que, como a nuestro Sócrates no lo mataron, también tenemos que haber aprendido la lección de saber pinchar en la justa medida, ¿no? La ética aplicada tiene que trabajar con un equilibrio malabar, no es revolucionaria. Y tiene que ser lo suficientemente astuta para continuar navegando, porque dependemos de unas instituciones que sabemos que estamos criticando, pero al mismo tiempo no trabajamos para destruirlas con el martillo, sino para ir reparándolas poco a poco, ¿no? Entonces, claro, está muy bien nunca olvidar esta autocrítica. Yo creo que la ética, como es filosofía moral, tiene la crítica, yo lo he dicho, en su ADN, ¿no? Y eso a mí me tranquiliza, pero lo propio de la ética siempre será la autocrítica. El día que deje de hacerlo será otra cosa.
pero no puede ser lo suficientemente revolucionaria. Es más bien reformista porque trabaja con el equilibrio reflexivo y trabaja con el equilibrio malabar de ir transformando las organizaciones al mismo tiempo que las está criticando, pero al mismo tiempo las está regenerando, ¿no? Pues digo que es totalmente de acuerdo en el tábano y en el digamos en el aguijón incisivo de ir criticando, pero no demasiado, porque no nos tenemos que ganar muchos enemigos, porque entonces va a ser peor. La incidencia será mucho menor, ¿no? Pues muchísimas gracias. Creo que hemos tenido la oportunidad de hacer diagnóstico, de hacer crítica y también propuestas de mejora, con lo cual creo que hemos cumplido los objetivos. Muchísimas gracias a los ponentes de la mesa. Creo que ha sido un lujo poder escucharles. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Los socios de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica están emplazados a las 7 de la tarde para la asamblea ordinaria, que la celebraremos en la otra sala, donde se han presentado también comunicaciones. Los que vayan a la cena del Congreso están emplazados a las 10 de la noche en el Hotel Palacio de los Blasones, donde nos encontraremos y podremos debatir. Y los que no vayan a ninguna de estas dos actividades, que descansen y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Gracias.